Bueno, el Consejo Deliberante de Villa Mercedes, informamos en la síntesis con que abrimos el programa, aprobó por unanimidad ayer un proyecto que establece la realización de un examen anual de detección de sustancias psicoactivas ilegales como requisito para la permanencia en la función pública. Los primeros que tendrán que hacerse este análisis que determina si se consume o no se consume drogas serán los concejales de la ciudad y después los funcionarios del Poder Ejecutivo. Obviamente se espera que no haya inconvenientes para la promulgación de esta ordenanza, sobre todo por el apoyo con que salió del Consejo Deliberante. Es una iniciativa de Andrés Forgione. Andrés Forgione pertenece al bloque Unidos por San Luis. También es candidato, pero de eso vamos a hablar después. Andrés Forgione, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. Hola, buen día. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por este llamado. ¿Qué lo llevó a hacer este proyecto de ordenanza que se sancionó ayer por unanimidad, pidiendo que se hagan pruebas de que no consumen estupefacientes los funcionarios? Una declaración previa al proyecto en sí. Primero decir que presenté a mediados del año pasado, es decir, que ya pasó un tiempo considerable desde la aprobación a la, digamos, de la presentación a la aprobación, ¿no? Y esto se debe a que el oficialismo, el Consejo Deliberante, sus concejales, tienen un... Disculpe, pero ¿podrá usted cambiar de lugar de donde está hablando porque no lo escucho bien? A ver, voy hacia afuera. Bueno, por favor, estamos hablando con Andrés Forgione, que es concejal del bloque Unidos por San Luis y es autor de un proyecto que se transformó ayer en una sanción del Consejo Deliberante Hola. de la ciudad de Villa Mercedes. Sí, Sí, sí. me decía que... Mario, ¿se escucha mejor? Sí, señor. Perfecto. Bueno, lo que yo decía es que este proyecto lo presenté el año pasado y por circunstancias de que el bloque oficialista está de alguna manera partido o peleados entre ellos, la última sesión del Consejo Deliberante el martes pasado se presenta el despacho un tanto sorpresivo, ¿no? Porque ni siquiera estaba incluido en el orden del día que íbamos a tratar. Así que esas son las circunstancias de aprobación que no necesariamente son las mejores, porque yo entiendo que un proyecto de esta magnitud, si se quiere, o que genera cierta polémica, requiere un debate parlamentario y no un tratamiento tan laxo como el que ha sucedido. Eh, Siguiendo con el proyecto en sí, cuando lo presenté tuve en cuenta dos factores. Por un lado, cuando uno recorre, bueno, la ciudad, les debe pasar lo mismo en San Luis Capital, y habla sobre todo con madres, que son las que se ponen al hombro las luchas familiares. Bueno, uno ve cómo la droga destruye, ¿no? Destruye familias, destruye trabajos, relaciones. Entonces dije, bueno, desde la política, ¿qué podemos hacer desde uno, no? Dar el ejemplo. Sobre todo porque la política está desprestigiada a niveles como nunca antes se ha visto, creo, ¿no? Similares a los del 2001. Y ahí es como surge este proyecto, es decir, desde el Consejo Deliberante o los funcionarios públicos de la ciudad, tenemos que decirle no a las drogas. En este caso se habla de drogas ilegales, pero le tenemos que decir no a todo tipo de droga, ¿no? Las legales también. Bueno, y acá hay una serie de cuestiones que se plantean en la sanción que hubo. Primero que empiezan los análisis por los concejales, después van a los otros funcionarios gubernamentales. Y esto tiene como, digamos, si la persona ha consumido, es consumidora, que es lo que va a saltar del análisis, eh, debe dejar el trabajo, debe dejar el puesto. Y en el Sí, caso de los Mario, hay, electos es como cesación del digo, mandato. yo entiendo que le faltó mucho análisis a esta ordenanza, porque primero tenemos que diferenciar cuáles son las drogas psicoactivas y por qué psicoactivas, porque son las que alteran las capacidades cognitivas de la persona. Entonces ahí, bueno, necesitamos especialistas que nos digan cuáles son esas drogas y que podrían modificar, ¿no?, las capacidades de la persona. Y por otro lado hay que diferenciar de de consumo problemático. Pero como decís vos, en el caso de hacer un análisis y que diera positivo,
ahí se empiezan con todo este tipo de indagaciones, porque de pronto un consumo esporádico, que tampoco estoy de acuerdo personalmente, ¿no? Pero podría no ser lo mismo que un consumo problemático. Y en ese caso, por supuesto que no se va a estigmatizar a la persona ni hacerlo público, porque la idea es justamente Claro. rehabilitar a esa persona en el caso de que haga falta y dar el ejemplo desde ese sentido, ¿no? Alguien que tiene un problema de adicción puede curarse y puede reinsertarse en la sociedad. Digamos, la idea de este proyecto es eso, ¿no? Generar, si se quiere, polémica para que se empiece a hablar de esto. Por ejemplo, acá no tenemos un centro donde tratar a personas con adicciones, entonces digo, bueno, tal vez si le toca a un político, a un funcionario, de pronto se empiece a hablar de todo esto. Ujú. Y entonces, usted es autor de la iniciativa, pero cree que el proyecto mereció mejorarse. ¿Esto es? Sí, 100%, porque nosotros cuando redactamos una ordenanza intentamos ser amplios en la redacción porque después es el municipio en este caso el que tiene que reglamentarla. Entonces, si nosotros somos muy específicos al momento de aprobar algo, es como que cercamos el camino de la reglamentación. Por eso la ordenanza original era mucho más amplia que la que se aprobó ayer, que por ejemplo reduce el análisis a simplemente uno de orina, cuando por ejemplo uno podría hacer un análisis de sangre, un hisopado, un análisis sobre el pelo de la persona, sobre los cabellos. Entonces, por ejemplo, ese a mi entender fue un error de la aprobación, ¿no? Porque ya estamos como cercando el camino, ¿no? Al reducir el análisis a un único test. Por darte un ejemplo, Y por qué digamos, la comisión dispuso que fuera análisis de orina nomás? bueno, yo entiendo que por las rispideces que está viviendo el oficialismo, me parece que han usado este proyecto no con seriedad, sino con el fin no sé, de generarle algo a alguien que entiendo tendrá algún consumo problemático, lo que fuere, pero con ese sentido, me parece que lo han aprobado. Lejos de la idea original mía, que es tomar conciencia y mostrar que las drogas matan, pero que también uno puede salir de eso. Ujú. De manera tal que usted cree que ese fue finalmente la motivación de parte de sus pares para apoyar el proyecto. Yo entiendo que sí, no lo podría asegurar, pero por ejemplo en la misma sesión se presentó un pedido de informe sobre 800 millones que envía en adelanto de coparticipación la provincia de la Municipalidad de Villa Mercedes y la aprobó gran parte del bloque oficialista, siendo que nunca aprueban un informe contra su misma municipalidad. Así que en esa sesión se aprobaron dos proyectos de la oposición en un mismo momento, si se quiere, y con votos oficialistas. Yo entiendo que, si se me permite el término, para mojarle la oreja a alguien, no sé si me explico. Sí, se explica. Claro que se explica. Javier. Concejal, ¿cómo le va? Javier Mombi lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Entiende que a partir de esto el municipio va a promulgar la ordenanza o puede tener algún freno? Cuando estamos en política, lo que se tiene que tener es decisión política. Así que si el municipio verdaderamente quiere luchar contra las drogas y mostrar este flagelo y combatirlo, yo entiendo que no solo lo va a reglamentar, sino que va a mejorar esta ordenanza, que como digo es un tanto laxa lo que ha sido aprobado. Así que yo no veo inconvenientes para la reglamentación, todo lo contrario, creo que tienen un espacio de trabajo y de redacción todavía muy amplio para mejorarla. Me sorprende lo que me dice de la manera en que finalmente se decide la aprobación del proyecto. ¿A usted lo sorprende que hayan sacado el dictamen favorable y finalmente lo hayan votado todos? No me sorprende porque este es un poco el modus operandi que tienen las legislaturas últimamente. En vez de votar un proyecto pensando en la sociedad, siempre votan pensando en alguna estrategia, en algún beneficio, en algún... Así que no, desde ese punto de vista no me sorprende. Hace tiempo que las legislaturas, a todos los niveles lo podemos ver, son lugares donde se debate fuerza entre espacios políticos más que ideas para la sociedad. Lo podemos ver en el Senado de la Nación, que todos son un poco rehenes de Cristina Fernández, y acá pasa exactamente lo mismo. El oficialismo, que tiene la mayoría de votos, hace con este cuerpo lo que quiere normalmente. Mm.
Concejal, esta división de la que habla del bloque oficialista, ¿tiene que ver con el proceso electoral ahora o ya viene desde hace tiempo también? No, tiene que ver con el proceso electoral, efectivamente. La ley de lemas ha posibilitado que se presenten muchos candidatos a intendentes. Ujú. Entonces, los candidatos que no responden, si siquiera Maximiliano Frontera, bueno, reclaman que dan por hecho que los 800 millones lo van a usar en campaña política. Entonces yo creo que hacen esto para decir, acá hay otros candidatos, también queremos parte de ese dinero, ¿no? Que en definitiva ese dinero se envía para salvar un poco la catástrofe que vivimos en Calle Angosta. Miren ustedes cómo es todo el movimiento, ¿no? Por supuesto, todo lo digo en potencial porque no tengo un papel que así lo pruebe, pero tampoco me quedan dudas al respecto. ¿Y esto cómo incide en su campaña política para la candidatura a intendente? No, yo tengo una agenda y bajo ninguna circunstancia había considerado este proyecto para sacar algún tipo de rédito político, así que no, a mí no me modifica absolutamente nada. Como mucho lo he llamado de las radios que me están haciendo, pero en otro sentido no. Inclusive digo, me parece que se podría haber aprobado un proyecto superador y mucho mejor con otro tipo de análisis, así que hasta critico eso. Uh-huh. Usted es candidato a intendente de Villa Mercedes por su lema La Fuerza del Cambio, en el lema Cambia San Luis. En total, estaba viendo esta mañana en el diario, hay una nota con infografía donde hacen referencia a que son 27 los candidatos a intendentes de la ciudad de Villa Mercedes, 26 aquí en San Luis, me decía hace rato Javier Mamí. ¿Cómo ve esta elección con tantos candidatos a la intendencia municipal? Yo creo que esta ley es un tanto lamentable, es retroceder en el tiempo, es volver a un sistema que se usa en las provincias, si se quiere, más pobres, más que menos institucionalidad tiene, por ejemplo el caso de Formosa, si no me equivoco. Así que la verdad que es un verdadero papelón, sobre todo considerando la situación en la que nos encontramos como sociedad. Digamos, en San Luis tenemos 7 chicos de 10 bajo la pobreza, una inflación interanual, bueno, 110%, digamos, y tantos índices horribles, ¿no? Y acá le sumamos el condimento de este mamarracho de tener, como lo decís vos, 27 candidatos a intendentes, donde en definitiva lo que los dos lemas están buscando es agrupar votos, sumar votos con todos esos candidatos, ¿no? Me parece que es otra vergüenza más de la política y bueno, yo entiendo si la gente está molesta y enojada con los políticos porque me molesta a mí también. Precisamente, ¿qué ánimo ve en la ciudadanía villamercedina ante la elección y el cuadro que se está presentando? Yo creo que todavía no hay un ánimo electoral. La preocupación de las familias es otra en este momento, ¿no? Prenden el televisor y ven que estamos en una situación económica catastrófica muy similar al 2001, entonces yo no veo todavía ánimo de participación en las elecciones. Sí hay un ánimo general de cambio, de entender que esto ya no va más, de que este tipo de avivadas hay que cambiarlas, hay que gobernar con seriedad, no cambiando las reglas de juego 2 meses antes de las elecciones, digamos. Ese ánimo sí lo noto, no noto tal vez ánimo electoral todavía. Andrés Forgione, gracias por la información, gracias por atendernos, que tenga usted suerte. Por favor, han sido muy amables. Un abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias. El concejal del Bloque Unidos por San Luis de la ciudad de Villa Mercedes, Andrés Forgione, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto UNSL en Facebook. Nada Secreto UNSL.